¿Qué es la que hay, corillo? Bienvenidos aquí a GW5, donde algunas semanas, casi siempre cada 2 semanas ahora, ¿verdad? Para que me den un poquito de break, yo voy aprendiendo acerca de la historia de este país, voy investigando de ciertos temas, de los pueblos, y de lo que yo voy aprendiendo, pues yo te lo informo a ti para que tú también aprendas. Así que en un futuro, cuando tú tengas hijos o tus nietos, esto va a ser como un rincón del vago para ellos. Mira, recuerda que esto se está grabando aquí en GW5 Studios. Si tú quieres auspiciarte aquí o quieres, ¿verdad? Tienes ideas de hacer un podcast o no sé, alguna duda acerca del mundo del podcasting, usted tiene que comunicarse al 787-221-9530 o escribir a Gaby en info@gw5.com. Este 14 de octubre, familia, tengo un aviso que darles. Va a estar ocurriendo el Taller Movimiento Podcast, donde usted va a aprender todo lo que conlleva crear un podcast, porque esto no es tan sencillo como ustedes puedan pensar. Mira, la creación de podcast, su monetización, su producción, esa información te la va a estar dando el gran Gabriel Nieves Portalatín, de aquí de GW5 Studio. Si quieres aprender acerca de los aspectos contributivos también, que va a estar Giancarlo Esquilín y Néstor Quecardó. También desde Negocio Legal SOS, nuestra gran licenciada María López Colón, ¿verdad? Para que aprendas un poco acerca de lo que es los aspectos de copyright y eso, que no te copies o, ¿verdad? Que no te metan un strike en el canal como el pana ese de Transfor, que le quitaron el canal por estar robándose contenido. También el equipo que vas a necesitar, porque esto, tú sabes, esto tú no lo vas a grabar con una cámara de iPhone, brother. Lo que necesitas saber acerca de todos los equipos que se utilizan para crear podcast, y va a estar animado por Dorcas Intrón de Una Events. Puedes conseguir los boletos en eventbrite.com y con el código GW5 entiendo que tienes ahí una rebajita bien chévere del precio total. Así que mira, si estás interesado en aprender acerca de podcast o de meterte en este mundo, no lo dudes, hermano, métete aquí a Movimiento Podcast. Bueno, ahora sí, nuevamente, familia, estoy solito aquí, soy yo el que me estoy ponchando, el que va a estar hablando y el que lo va a hacer todo, el que lo va a editar. Válgate Dios, de verdad que yo soy como las cajas esas alemanas de música que puedes hacer un montón de cosas a la vez. No me acuerdo cómo se llaman, pero nada, es como un one man show. Así que con eso dicho, tírame el intro. Visitantes de ambas Américas. The essential facts are these. President Kennedy was murdered in Dallas, Texas. He was shot by a sniper hiding in a building near his parade. Hace ya 33 años, la muerte se posó sobre un cerro en Ponce. Those aboard leaping for life from a flaming inferno. The actual crash of the Hindenburg. La magia de la televisión. Familia, las historias del centro del país, a mí en lo personal me encanta investigarlas. De hecho, el episodio de Orocovis es uno de mis favoritos. Pero este pueblo, además de brindarme buenos momentos por el barrio Perchas bebiendo cerveza alemana, es un lugar muy importante para mi compañera de podcast en Siempre el Lunes, Marisol. La verdad, aunque te puedo recomendar que visites este Edén en la tierra por sus chinchorros y para que te lleves par de libritas de pan de la patita hecha, yo en verdad no conocía nada de esa historia. Así que continuando con esta aventura de conocimiento donde investigo la historia de los pueblos para traértelas a ti, hoy en Historia con Calle vamos a hablar acerca de la isla menos Morovis. Para 1750 la mayoría de los habitantes en Puerto Rico vivían por las costas.
Un informe del entonces gobernador Bravo de Rivero en 1758 reveló el que además de San Juan y la villa de San Germán existían 9 lugares y 9 riberas. Estos pequeños pueblos que empezaban a surgir quedaban cerca de cuerpos de agua y en su mayoría había una que otra vivienda. Los demás habitantes vivían dispersados en los valles cercanos. Vivir en la costa obviamente tiene su lógica, ya que el acceso a tierras llanas es mejor para la crianza de ganado y al estar cerca de la costa te permite el tener contacto con extranjeros visitantes de las Antillas Menores para lograr hacer un intercambio de productos. Aunque estos trueques eran ilegales, a veces hay que hacer lo que sea para poder sobrevivir, además de que suplía mercancía diversa. La cordillera central era pura vegetación con abundancia de madera de buena calidad. Quienes empiezan a poblar esta zona fueron esclavos prófugos, familias que querían un canto de tierra para poder cultivar por su cuenta, los malapagas que se escapaban de sus acreedores y todo aquel que fuese buscado por la justicia española. Esta primera generación de pobladores no alteraron el paisaje montañoso. Había mucho bosque disponible para convertirlo a la producción agrícola. Es entonces que los dueños de hatos empiezan a acaparar estas tierras, junto con los criaderos de ganado vacuno, porcino y caballar. Se les sacaba muy poco provecho al principio a estas tierras por la manera en cómo criaban el ganado. Estos animales andaban al garete por el campo, libres de cerca. Para poder cazarlos se formaban grupos de vecinos quienes llevaban perros amaestrados. Por su amplio dominio en esta tierra y la manera en que criaban ganado, se forma el primer lío de la zona entre hateros y agricultores. Se supone que quien criara ganado construyera cercas para evitar que estos animales anduvieran realengos por el área. Estas manadas causaban muchísimos daños en los cultivos y esto fue foco de litigio entre estos dos sectores. La batalla por el control de la tierra creó un gran número de desposeídos que tenían que recibir permiso de los hateros para poder trabajar en la tierra. Así comienzan los desacuerdos en el dominio de los hateros. El gobernador Felipe de Stenós emite la orden para eliminar los hatos establecidos cerca de la capital. Estas tierras ahora serían repartidas entre sus antiguos poseedores y entre desposeídos para que las utilizaran para el cultivo de productos agrícolas y la crianza de ganado en corrales. La idea central era el que con estas estancias San Juan estaría mejor suplida de carne y de frutos. La nueva ley para la eliminación de los hatos empeoró la situación entre hateros y agricultores, sobre todo en las tierras del pueblo de Manatí. En 1749, varios vecinos del municipio piden a San Juan la eliminación y repartición de tierras del hato Manatí Abajo. Este proceso tardó hasta 1751 y así comenzó la eliminación de hatos y criaderos cerca de Manatí. Esto provocó el movimiento de hateros hacia las tierras que en un futuro se llamarían Morovi. Años más tarde, España envía al mariscal de campo Alejandro O'Reilly a estudiar el estado de las defensas y la situación económica de Puerto Rico. Esta decisión se dio en parte debido a la ocupación inglesa de La Habana, Cuba, cosa que obviamente los españoles no querían que se repitiera aquí en la isla. El mariscal hace sus recomendaciones y se implantan algunas medidas nuevas en el país. La primera medida se da con la proclamación de la demolición de los hatos. Luego llega la liberalización de la entrada de esclavos y la concesión de licencias a compañías españolas para traficar productos de la isla. A finales del siglo XVIII ya la cosa va cambiando un poco en Puerto Rico. La población era muchísimo mayor luego del estancamiento poblacional del siglo anterior. Y entrando al año 1800 se redondeaba la cifra de habitantes más o menos en 155,000. Así empiezan a llegar un número mayor de familias al interior de la isla, motivados por el repartimiento de las tierras.
En realidad, esta no sería la primera vez que se ocupa el territorio que luego se llamaría Morovis. Los primeros en ocupar el terreno fueron los precolombinos, o sea, los taínos, quienes aprovechaban los recursos naturales disponibles y sabemos que estuvieron por allí gracias a los diseños que obviamente dejaron en las rocas. Pero esa segunda colonización de Morovis viene de parte de criollos o pardos libres. Manatí se separa de Arecibo para 1738 y aquello era inmenso en territorio, ya que su jurisdicción cubría lo que hoy es Ciales, Morovis y hasta una parte de Orocovis. Para 1765 era uno de los municipios más poblados de la isla, siendo superado solamente por lugares como San Germán, San Juan, Aguada, Añasco, Ponce y Arecibo. El lío de los ateros da paso a que se hable por primera vez en nuestra historia de uno de los barrios de Morovis, que fue descrito como Monterías del Pasto y Sitio del Hoyo. No se encuentra más noticias del territorio hasta 14 años más tarde, cuando aparece un acuerdo que fue firmado por Tomás Olivera para cercar ciertas áreas por daños que estaban causando el ganado. Desde que se tramita la orden para eliminar estos hatos, pasan 30 años, en lo que Morovis pues ya entra en escena. La lejanía de estas tierras, de las costas, logra que el territorio no sintiera la presión de los cambios que se dieron por los pueblos costeros. También aquí había bien poca gente viviendo, lo que dio paso a que no hubiera mucha presión para eliminar los hatos que existieron por estas tierras. El incremento en población aquí fue lento en comparación con otros municipios, en parte por su lejanía de San Juan y otras causas como la invasión inglesa de Puerto Rico y el caos político español a principios del siglo XIX. Mucho antes que comenzara la gran repartición de tierra por el gobernador de turno, un hombre llamado José Archilla había llegado a la isla y recibe en 1808 un obsequio de 400 cuerdas de terreno. Archilla tendría su rol en el proceso de fundación del municipio y de su vida pública. La distribución a gran escala de tierra empieza en 1809, donde el señor José Maisonet de Toalta se le encargó repartir tierra de los hatos de Morovis y San Lorenzo. Se dice que Maisonet era agrimensor y debido a su profesión distribuyó parcelas a desacomodados, antiguos dueños de hatos y a residentes de otros municipios, en especial a gente de Toalta. Este trabajo tardó 2 años en completarse y se repartieron cerca de 6,000 cuerdas de terreno. Maisonet creó una carpeta con una lista de gente agraciada y los tamaños de tierra asignados. Este expediente se le entregó al gobierno, pero hasta el sol de hoy nadie lo ha podido encontrar. Es algo medio frustrante no tener esta información disponible, ya que esto nos dejaría saber los nombres, la procedencia y el número de familias que formaron parte del municipio a la hora de su creación. El que fueras tú de los dichosos en recibir un cantito de tierra aquí no significaba que te la estaban regalando. Todo nuevo propietario tenía que pagar contribuciones por cada cuerda anualmente. Este pago era un derecho de tierra y para mantenerla en tu posición se te exigían varios compromisos que tenían su costo, pero de no cumplir podía haber una reversión de las tierras al gobierno. El agua como recurso natural está de más decir que era bien importante a la hora de adquirir tierra. Los primeros dueños de tierras por esta zona obviamente se sirvieron con el cucharón grande en cuanto a los recursos naturales que ellos podían controlar. Los más pobres se quedaban con lo que sobraba y esto trajo un montón de conflictos bastante feos entre vecinos con y sin el recurso de la agua, porque aunque el uso del agua era libre, muchos propietarios cerraban el acceso a estos cuerpos por sus fincas. El control de tierras y el uso de esta por parte de los dueños de los hatos afectó a Puerto Rico tanto en lo histórico como en lo ecológico. El paisaje natural se fue transformando y esto causó la fundación de muchísimos pueblos. Morovis estaba cubierto por bosques densos, como gran parte del centro de la isla, y la madera que se extraía de aquí era muy importante para la construcción de barcos mercantes y hasta de la misma Armada Española.
Así conocemos por primera vez el comercio ilícito, ya que las Antillas Menores habían perdido sus bosques por culpa de la siembra de la caña y obviamente necesitaban madera para las operaciones azucareras. Los españoles trataron de evitar este comercio por miedo de que esta madera fuera utilizada por los enemigos de la corona para fabricar naves nuevas. Con la llegada de los hatos, por necesidad, se requerían espacios abiertos cubiertos de pasto. Pasto del que comen las vacas, no del que tú enrolas y te fumas. Si no había, pues obviamente se creaba. Esto se hacía por medio de una técnica llamada tumba y quema, donde talaban la maleza y quemaban los escombros. Con el tiempo, obviamente, la grama volvía a salir y así tenían su pradera para ganado. En Morovis, los hatos dejaron su huella, ya que muchos de sus barrios se quedaron con aquellos nombres originales como Pasto, Cuchillas, Franques, San Lorenzo, Barros y Barahona. Aunque no tenemos mucho conocimiento del origen de estos nombres, sí sabemos que algunos fueron apellidos de españoles que llegaron algunos por San Germán y otros que vinieron por San Juan. Pero entre los contribuyentes de Lares existió alguien con apellido Morovis. Por lo general, la fundación de los pueblos comienza con la construcción de una ermita y algún cura que ofrece misa de manera esporádica. Pero en Morovis esto no se dio. Tenemos noticias de la fundación de Morovis para 1815, cuando un grupo de vecinos de este barrio se unió a un grupo pequeño de vecinos de Laci. Eso es lo que hoy conocemos como Ciales, para entonces comenzar los trámites para separarse de Manatí. Con el tiempo, los grupos se separaron por cuestiones de control de las tierras adjudicadas a los barrios del naciente municipio. Juan José de Torres es entonces nombrado como apoderado para dirigir los trámites de la fundación. De Torres solo se sabe que era original de Manatí y que el hombre tenía billetes y contaba con el billete para cubrir con los gastos. Por lo general, familia, fundar un pueblo es un proceso lento y tedioso, pero para Morovis eso no fue el caso. Quien tiene padrino se bautiza y de Torres contaba con buen standing entre las autoridades locales y conocía bastante bien los mecanismos oficiales envueltos en la creación de nuevos pueblos. A solo 2 años de comenzar el proceso de fundar el nuevo municipio, en 1817, el gobierno aprueba oficialmente la separación de los barrios que constituyen el nuevo municipio de Morovis. Ya para 1818, los vecinos de Morovis se enteran de la buena nueva. Como ya les he contado en historias de otros pueblos, el nacimiento de estos conlleva la construcción de los edificios públicos, como lo son la iglesia, la casa del rey, la carnicería y el cementerio. Pero para poder hacer esto en Morovis, se tuvo que averiguar cuántas familias quedaban en la jurisdicción y hasta establecer colindancias con los pueblos vecinos para poder imponer las contribuciones necesarias para la construcción de los nuevos edificios. El trazado territorial comienza por el Cerro de las Calabazas, donde llegaban los límites de Ciales, Morovis y Manatí. De ahí, la línea divisoria llegaba al Alto de la Cuchilla, pasaba por casa de un vecino, seguía por el sur conectando con el Alto de la Torrecilla y la boca del río Bauta. Y de ahí seguía río arriba. Luego comenzaba el trazado territorial con Barranquitas, Corozal y Vega Alta. Para evitar controversias en cuanto a lo que fueron los límites territoriales establecidos, los alcaldes de los pueblos limítrofes debían ratificarlas y la mayoría de los municipios antes mencionados estuvieron bastante de acuerdo. El pueblo más afectado por los límites territoriales nuevos fue Vega Alta. El barrio Unibón pasó a ser parte de Morovis y ellos perdieron un buen canto de territorio. Trataron de solicitar una porción de terreno de la jurisdicción de Vega Baja del Naranjal, que era equivalente a la que se les fue con Morovis, pero esto no prosperó. Ciales, sin embargo, rechazó la línea de colindancia. El alcalde Rodríguez Villalobos de Ciales argumentó el que su pueblo estaba perdiendo una buena porción de terreno y residentes y que algunas familias rechazaban la nueva jurisdicción. La guerra legal entre Ciales y Morovis duró 3 años, hasta 1824, cuando el gobernador en turno dio por terminado el asunto decidiendo a favor de Morovis.
Manatí estuvo a cargo de los asuntos administrativos del nuevo municipio hasta 1822, cuando la creación del primer ayuntamiento ya rompe con esto. Las leyes para estos años nos concedían el derecho a elegir a estos cuerpos municipales mediante el voto de personas cualificadas, o sea, hombres mayores de edad y dueños de tierra, nada de pobres, mujeres o negros. El primer alcalde elegido en Morovis lo fue Juan José de Torres. En cuanto a las posiciones que se ocupaban en estos tiempos, la única que cobraba salario era la de secretario. Primero nombraron para el puesto a Juan de Dios de Gracia, pero por alguna razón se retractó la decisión y en su lugar nombran a José María Archilla. De Gracia protestó, diciendo que lo que a él le hicieron ahí fue un acto de malicia y que lo más que lo lastimaba era el que escogieron un extraño de secretario de Morovis y se olvidaron del propietario puertorriqueño. Ocurre un cambio político en España para poder restaurar en el trono a Fernando el Felón VII y queda abolida la Constitución, recortando poderes y derechos a los ciudadanos españoles. Así llega nuestro próximo gobernante militar, Miguel de la Torre, y como parte del protocolo, los ayuntamientos municipales tenían que expresar su apoyo al feliz restablecimiento del gobierno de su majestad, instalado en todos los pueblos. Válgate. El nuevo gobernador ordena a los ayuntamientos a que dejen de operar y que entregaran el mando del pueblo al sargento mayor de Urbano, que en el caso de Morovis, el puesto le tocaba a José Archilla. El hombre toma las riendas del pueblo y rápido empieza a organizar las milicias urbanas de Morovis. Miguel de la Torre fue un militar de carrera que llegó a pelear con tropas de Simón Bolívar por tierra firme. El hombre creía en la posibilidad de una invasión de tropas libertarias aquí en Puerto Rico. También su desagrado por los negros y las luchas contra el sistema esclavista lo motivan a impulsar la formación de cuerpos militares que servirían para aplastar cualquier levantamiento de esclavos. En 1824 se crean 2 compañías de 127 milicianos en Morovis, entre las edades de 15 a 60 años. La mayoría de estos milicianos eran agricultores y el poco tiempo que les sobraba de las labores de la siembra lo tenían que utilizar para recibir un entrenamiento militar que era pobre. Solo contaban con algunos mosquetes, sables y machetes y para colmo no recibían ningún salario a menos que estuvieran cumpliendo con alguna tarea designada. Para esta misma época fue que se empieza a resolver el lío de la colindancia entre Ciales y Morovis, cuando Miguel de la Torre comisiona a Juan Antonio Martínez a reunirse con las partes y hacer las recomendaciones pertinentes. El nuevo comisionado llega hasta Ciales para inspeccionar el lugar de la controversia. Habiendo hecho su inspección, va hasta Morovis, donde se encuentra con el señor José Archilla, que era teniente a guerra, que era lo mismo que alcalde. Y también se encuentra al secretario de Morovis. A esta reunión asiste una delegación de Ciales para examinar el caso y se forma la pendeja. Ambos grupos se empiezan a agitar y Archilla lo cuestionaba y peleaba todo lo que argumentaban la gente de Ciales. El comisionado quiso poner un alto a los trabajos del día para calmar los ánimos porque él sabía que esta gente quería hasta pelear. Y viene Archilla y le dice a los de Ciales que eran unos embusteros. Papo, Archilla cruzó una línea con esta gente. El comisionado Martínez tuvo que recomendar al final el que Ciales estaba en lo correcto, en que la línea trazada originalmente le otorgaba tierra de más a Morovis. El liderato de Morovis refuta estos planteamientos con éxito y en 1824 Miguel de la Torre dicta sentencia a favor de Morovis. Con el tiempo, el alcalde de Ciales solicitó al gobernador que reconsiderara su decisión y de la Torre le contestó dejándole saber que se sometiera al ordenado o de lo contrario le enseñarían a conocer su deber y termina la carta diciendo caso cerrado. En cuanto al señor José Archilla, sabemos que era un tipo con conocimiento y era bastante ilustrado, no era bruto. Documentos existentes de la época demuestran este hecho por la forma en que el hombre se expresaba por escrito.
Este pana conocía de la situación en España, sobre todo las decisiones de terror del rey Felón. De ahí venía la inspiración para su conducta y las grandes ideas que se le ocurrían. Añádele el hecho de que su maestro, o más bien su pala, era el capitán general que huyó de Venezuela como el diablo al ver la cruz, luego de que las fuerzas de Simón Bolívar le comieran esas nalgas en la batalla de Carabobo. El gobernador de Puerto Rico, el señor Miguel de la Torre. La Torre implantó unas medidas duras contra el pueblo, como la prohibición de reuniones nocturnas, el tránsito de gente luego de las 10 de la noche y permite a los esclavistas castigar a los esclavos por medio del cepo. Luego de perder aquella batalla por soldados que eran en su mayoría negros, mulatos y mestizos, vino a vengarse de gente con rasgos similares aquí en Puerto Rico. La Torre sentía miedo genuino de los esclavos, cosa que le admite a la misma reina Isabel II antes de abandonar su cargo. Esa pérdida dolorosa dejó mal de la mente a este señor. En 1826 condena de muerte a unos 11 esclavos que buscaban su libertad y obligó a otros esclavos a que presenciaran el fusilamiento de los condenados. La Torre también fue quien nos trajo el gobierno de las 3B, baile, baraja y botella. Pueblo que se divierte, no conspira. Este pana es culpable de tanto que mejor ni saber dónde rayos lo enterraron. En cuanto a Archilla, esta era otra joyita. Conocía los planes militares para la defensa del régimen. Utilizó otro apellido para pedir por medio del gobernador una condecoración al rey a cambio de no cobrar unos sueldos que aparentemente le debían. Hacía publicar anuncios celebrando hasta los peos del rey Fernando VII y era corrupto. Para empezar, el hombre no era ni español, ni puertorriqueño tan siquiera. Este hombre era un militar venezolano derrotado que llegó aquí como refugiado. Aunque ya les narré de las 400 cuerdas que le concedieron en 1808, la verdad, hay algo bien extraño en el papeleo oficial. El nombre que sale en los papeles de concesión son de un tal Joseph Archidonilla, no José Archilla. Y en archivos militares españoles no aparece ni tan siquiera el nombre Joseph. La realidad, hay una confusión entre nombres y solamente los que lo vivieron saben qué rayos pasó ahí. Se dice que Archilla era grosero, injusto y violento, cosa que comprobó durante el lío de las colindancias con Ciales. Los mismos compañeros del ayuntamiento municipal lo veían como un extraño de Morovis, que ejercía sus funciones como un tremendo pichón de tirano. Dicen que la vida no se queda con nada de nadie y para 1844 el gobernador Aristegui destituye del gobierno municipal a la familia Archilla y hasta se les prohibió ocupar cargos públicos en Morovis. Los Archilla abandonaron el pueblo, vendieron sus propiedades y se establecen en Corozal. Empieza a trabajar el nuevo ayuntamiento y andaban buscando chavos por todos lados, obviamente para las obras públicas del municipio. Lo primero que hicieron fue reclamarle a Manatí un dinero cobrado desde 1820 a 1822 a los vecinos de los barrios Morovis, Franques y San Lorenzo por unas cuestiones de contribuciones. Los moroveños presentan una querella ante el gobierno central y este dicta sentencia a su favor. Obviamente tenían la pala. Morovis se salió con la suya y Manatí tuvo que pagar 544 pesos bajo protesta. Otra medida para sacar billetes fue la imposición de un arbitrio de 4 reales a los bailes, exceptuando obviamente los que eran celebrados por bodas y bautismos. Para garantizar el pago se le exigía a los promotores de baile una licencia o permiso del alcalde. Lo demás eran ingresos que venían de los subsidios impuestos a las cabezas de las familias, las galleras, entre otras. Para 1825 crece el número de contribuyentes en Morovis. El barrio San Lorenzo fue incorporado al barrio Río Grande y se incluye un nuevo barrio al mapa del municipio, Cuchilla. Morovis se expandía, lo que trajo más propietarios y para 1830 se incorporan 9 barrios adicionales. Esto eran buenas noticias en cuanto a fondos públicos a recibir, pero aunque hubo un alza en el presupuesto municipal, apenas podían bregar con los gastos requeridos para los edificios públicos.
Morovis era catalogado como un municipio pobre y esa pobreza era la responsable de que no pudieran construir su casa del rey desde los comienzos del pueblo. Entre 1822 al 23 comienza la construcción de la primera iglesia, una labor lenta debido a la escasez de fondos y la poca participación de la gente. El entonces alcalde no tiene más remedio que pedir ayuda al gobierno central para poder finalizar esta construcción. El alcalde pedía permiso al gobierno para imponer más contribuciones a los residentes, ya que a estos parece que no les interesaba ayudar en esta labor. La verdad no era que esta gente se olvidó de Dios o que Dios no estaba pendiente a sus hijos en la zona montañosa. Al igual que usted tiene un montón de cosas que hacer, esta gente también las tenía, sobre todo la operación de manejo de sus fincas. También añádele que los vecinos vivían a grandes distancias del área del pueblo y estaba como que medio difícil viajar todos los días. Aunque el gobierno central sí dio permiso para que ahogaran en más contribuciones a los residentes de Morovis, como quiera no recaudaron suficiente dinero y el gobierno municipal no tuvo más remedio que recurrir a un préstamo. Un 11 de septiembre de 1823 se declara oficialmente bajo el nombre de Nuestra Señora del Carmen y el Arcángel San Miguel la parroquia de Morovis. La primera misa fue dirigida por Manuel de Aldea y Onís y la celebración fue digna de una fiesta de pueblo porque empezó con un Te Deum y culminó con carreras de caballos, música y juegos populares. El festejo trajo la visita de muchísimos campesinos, descalzos casi todos. La nueva iglesia no nos duró mucho, bendito, porque en 1825 el huracán Santa Ana la destruyó. Para 1828 termina su reconstrucción. El primer cementerio de Morovis era en la parte de atrás de la parroquia, gente. Como el número de muertos nada más llegaba a 6 personas, quizás no afectó mucho en cuestiones de salud y obviamente de higiene. Pero las autoridades centrales exigieron que descontinuaran esta barbaridad y que construyeran un cementerio a las afueras del pueblo. La primera casa del rey era de madera y yagua, lo que significa que no andaba en las mejores condiciones físicas. Y el huracán Santa Ana, pues obviamente se encargó de obligar a Morovis a construir de nuevo una nueva alcaldía. En 1826 se presenta un nuevo plan para construir la Casa del Rey, pero el gobierno central exigía la presentación del plano de este nuevo edificio. ¿Qué presupuesto necesitaban para lograrlo? ¿Y de dónde rayos iban a obtener el dinero para poder construir esto? La pobreza en Morovis era cosa seria, familia, y sin recursos para poder construir iglesia, alcaldía y cárcel, no podían ser un pueblo. El gobierno central también les recordó al ayuntamiento que había necesidad de habilitar un lugar para las milicias. Las guerras de independencia allá en América del Sur de verdad que dejaron locos de la mente a los españoles. Y estos le dejan saber al municipio en forma de amenaza que hicieran la obra rápido o sufrirían las consecuencias. Rápido, luego de esta seria amenaza, se reúne la Junta Municipal para ver cómo diablos lograban realizar este milagro. Gracias al señor Andrés Cordero pudieron resolver el asunto, ya que el hombre ofrece una muy buena alternativa. Este señor era dueño de una casa que estaba localizada en uno de los solares del pueblo. Esta casa tenía un valor de 87 pesos. Era una estructura de paja y madera, pero era madera buena del país. Estaba bien construida y era fuerte. Don Andrés en realidad no regaló la casa porque fuera tremendo ser humano preocupado por el bienestar de su pueblo. La realidad, el hombre pues tenía una deuda con otro señor de la Junta Municipal y para saldarla entregó la casa. Mira, con el tiempo, familia, a esta nueva casa del rey se le hicieron ampliaciones. Contaba con 2 pisos donde la planta baja servía de cárcel y cuerpo de la guardia. Aunque esta casa fue bien hecha al momento de construirse, las ampliaciones que hicieron fueron al garete. Y nuevamente pues se topan con la situación de que hace falta una nueva casa del rey. El gobierno central estaba de acuerdo con esta idea, pero les deja saber a la Junta de Morovis que esta vez hicieran la construcción en piedra o ladrillo, por aquello de evitar el deterioro rápido. Al final, nada cambió con la casa del rey. Debido a la pobreza del pueblo, no se aumentaron los impuestos y por las consecuencias políticas no quisieron hacer nada al respecto.
Para 1833, la casa del rey estaba con muchísimas goteras y la madera estaba pudriéndose por todos lados. Entre 1823 al 30, los caminos en Puerto Rico no merecían ni el nombre. Así de malos estaban. De más está, luego de tantos capítulos mencionando lo mismo, hablar de la importancia de los caminos, en especial para el comercio. El tener los caminos como cráteres en la luna encarecían en parte los precios de todos los productos. Mejorar los caminos era una buena manera de ponernos a trabajar, según el gobierno, ¿verdad? Debido a la mala fama que teníamos nosotros de ser y que unos vagos. Pero más allá de ese falso sentido de moral que tenían las autoridades, se pensaba en el progreso económico de la isla y el de sus hacendados. Imagínate que tú vives en esta época. Tú eres pobre y ni zapatos tienes. ¿A ti te importa un carajo si necesitábamos caminos anchos en piedra? Ahora, si fueras rico, dueño de carretas, ¿verdad? Tenías chavitos, tu negocio, pues obviamente la cosa cambia. La realidad, no éramos ningunos vagos. Lo que pasa es que la paga por trabajar en la construcción de obras públicas, mi gente, no valía la pena. La apertura de los caminos en Morovis obviamente tardó algo. Sus primeros habitantes, los taínos, que vivían por allá por las Cavachuelas, despejaban la maleza por algunas rutas naturales. Luego que acabamos con los taínos, pasaron cerca de 200 años antes de que esta área volviera a tener habitantes humanos. Si algo nos enseñó María es que la naturaleza se recupera bastante rápido y sin gente viviendo por estos lares, la tierra volvió a su estado natural. Los primeros caminos de Morovis fueron en realidad construidos por las pisadas del ganado de los ateros. De ahí vinieron familias del antiguo barrio de Río Arriba y empezaron a nacer los primeros caminos. Por el este, los de Unibón hicieron lo mismo. En el sur, los vecinos de Barranquitas se encargaron de despejar la maleza y así empezó la historia de los caminos de Morovis. Poco a poco se entrelazaban los caminos entre sus barrios y se conectaban con los demás pueblos vecinos. Era un trabajo lento por la falta de mano de obra y las pocas herramientas disponibles. Lo más que se podía hacer era dispersar la maleza con hachas y espadines. Las rutas más importantes eran las que conducían hacia Manatí y Vega Baja, obviamente porque estos eran centros de comercios importantes y el punto intermedio para poder llegar a San Juan. La geografía y la falta de herramientas ayudaron en definitiva a detener el progreso de los caminos. En Morovis llueve con mucha frecuencia y añádele las muchas colinas que tiene. Era mucho el esfuerzo que había que poner para poder crear los nuevos caminos. Para colmo, lo más avanzado en tecnología para ese entonces lo eran las hachas. Al final, la creación de caminos se da gracias a los esfuerzos de los vecinos moroveños, quienes sacaron de su tiempo y aportaron con sus herramientas para lograr abrir el paso. Para que Morovis siguiera existiendo como pueblo, había que poblar más el área de la Cordillera Central. La cédula de gracia de 1815 le concede de manera gratuita tierras puertorriqueñas a extranjeros para que se establecieran en Puerto Rico. Los españoles y los establecidos ya tenían derecho a tierra sin la necesidad de este documento. El régimen español concedía la tierra por el supuesto propósito de desarrollar comercio e industrias en la isla. Y al enterarse de la gente de que había tierra gratuita con exenciones contributivas, pues obviamente empezaron a llegar ingleses, franceses, holandeses, irlandeses y un montón de grupos europeos a poblar la Cordillera Central. Y para los 1850 empieza a llegar otra oleada de inmigrantes, pero esta vez eran corsos, mallorquines y catalanes. El verdadero propósito de esta repartición de tierra era lograr el que Puerto Rico estuviera más habitado por gente blanca. La fundación de los pueblos de la cordillera es en parte consecuencia de la cédula y por eso su población pues, es mayormente blanca. Se estima que para 1821 en Morovis solo vivían algunas 1000 personas. Esto puede que haya sido una realidad en los demás pueblos de la montaña. Lugares como Adjuntas y Ciales, en sus comienzos, al igual que Morovis, registraban una cantidad poblacional bien similar. Los datos que existen puede que no estén tan correctos como algunos historiadores creen.
La pérdida de documentos como la de los censos no ayuda a que tengamos cifras correctas. Lo que sí podemos concluir es que desde su fundación, Morovis vio crecimiento en población debido a muchos factores como lo fueron la alimentación, el control de epidemias, el hecho de que había que pensarlo para caminar hasta San Juan, entre otras cosas que pudieron tener su efecto en cuanto al tema. La mayoría de esta gente vivía en las áreas rurales, lejos del pueblo, y aunque el gobierno intentó por medio de medidas e incentivos, los morobeños preferían vivir lo más apartado posible a las zonas urbanas. El casco urbano solo contaba con algunas casas, bohíos, la carnicería, la iglesia y algún negocio. De las 50 personas que andaban por aquí, se sabe que eran los estancieros que se dedicaban a la agricultura. Aquello andaba en condiciones terribles. Lo peor de todo es que para 1853, según el informe del entonces alcalde, lo único que había pasado interesante por estas tierras fue el azote de 3 huracanes. El alcalde Francisco Sicardó metió par de paquetes en ese informe, incluyendo las fechas erróneas de los huracanes. Este informe era para crear un diccionario geográfico, estadístico e histórico de Puerto Rico. Aunque esto nunca se publicó, los alcaldes sí entregaron su informe. Dicen que el informe del alcalde de Manatí había que levantarse para aplaudirle de lo excelente que fue. En lo único que Sicardó no metió paquete fue en el hecho de lo mucho que afectaron nuestra mente los azotes de los huracanes y cómo nos unen como país. Entre 1818 al 25 fuimos azotados por 3 huracanes, cosa que obvio afectó la agricultura, hubo destrucción y los comerciantes pues inflaban los precios de los productos. Vamos a hablar de algo que la gente repite mucho en Puerto Rico, sobre todo la misma gente de Morovis. La isla menos Morovis. Una famosa frase que es hasta reconocida como el cognomento del pueblo y se repite con orgullo sin saber de dónde viene. Según el historiador Damián Marrero Medina, la verdad puede ser más hiriente de lo que podemos creer. La frase nace desde los mismos comienzos del pueblo y para resumirla, básicamente se ha dicho que Morovis fue el único pueblo que no sufrió la famosa epidemia de cólera morbo que ocurrió entre 1855 y 1856 en Puerto Rico. La verdad del caso, donde único no murió gente a causa de la enfermedad fue en Adjunta, o sea que debería ser la isla menos Adjunta. Los libros parroquiales de Morovis, sin embargo, nos chotean el que debido a las muertes que sí hubo por cólera, tuvieron que agrandar el mismo cementerio. La famosa frase y su nueva explicación viene desde el populismo de Muñoz Marín en el poder. Alrededor de 1955, un grupo de gente con poder en el pueblo llegan a dirigir el gobierno municipal. Este grupo estaba asociado al famoso Club de Leones. Esta gente sentía vergüenza genuina de que al pueblo se le conociera por una frase tan despectiva y hasta crearon una teoría que, aunque suena bien bonita, es falsa. Esta gente metió sus manos hasta en los nombres de los equipos de baloncesto y béisbol del pueblo, donde por lo general usted puede notar que escogen cómo se llaman de acuerdo a símbolos que identifiquen a los pueblos. Hay Bonito y sus polluelos, Corozal y sus plataneros, Orocovis con sus caciques, Santurce tiene a sus cangrejeros, pero en Morovis nombran a su equipo por un personaje de la mitología griega, los titanes, algo que no tiene nada que ver con la identidad de este pueblo. Aparentemente, esta gente no quería que el nombre del equipo lo fuera los islamenos o los jíbaros de Morovis. Volviendo a la famosa frase, la isla menos Morovis, hubo un poeta morobeño que se llamó José de la Torre Muñiz y era conocido como Pepe el Tranquilo. Pepe el Tranquilo nace para 1883 y aunque no vivió la epidemia, sus padres sí. Por lo que muy probablemente él pudo escuchar todos los cuentos de lo que sus padres vivieron de jóvenes. En un poema que él escribió titulado La isla menos Morovis, el hombre tira varias teorías del origen de la frase y su significado despectivo. Cercana a la fundación de Morovis hubo un cartógrafo español llamado Pedro Tomás de Córdoba que omitió el nombre de Morovis al preparar un mapa de Puerto Rico.
O sea, la isla menos Morovi. Esto se volvió una especie de chiste para las autoridades militares en aquel entonces. Por ende, la frase no es un honor ni es un tributo al pueblo, es un insulto. Durante la muy famosa epidemia de cólera con la que nos cogieron de pendejo en cuanto al asunto de las muertes, lo que mucha gente no conoce, hasta en el mismo pueblo, es que para estos años también había una epidemia de viruela dándoles duro. Se nota que la gente no busca información correcta y repiten como el papagayo lo que les digan. Existen hasta reportajes de periódicos como el Fénix de Ponce, donde se redacta la noticia de que en Ciales y Morovis la viruela estaba haciendo lo que le daba la gana a la población. Y el escorbuto, esto es una enfermedad que da por carencia de vitamina C, que causa sangrado en las encías y debajo de las uñas. El gobernador Lemery, cuando visitó varios pueblos de la isla, también narró los problemas por los que los ayuntamientos estaban pasando a consecuencia de estas terribles enfermedades. Lemery tenía en agenda visitar a Morovi, según lo informado por el Fénix de Ponce, pero no parece que esta visita se llegó a dar. En verdad, visitar todos los pueblos y a caballo es como que era algo medio difícil en aquel entonces. Se dice que en ese informe del gobernador Lemery, como parte de su cargo para informar a Madrid lo que en Puerto Rico estaba pasando, empezó a meter embustes a todo lo que da. El tipo ni visitó a Morovis y en ese informe el hombre narra que este pueblo era el de, chacho, esto es lo más que produce bueyes, caballos, vacas y yeguas entre todos los pueblos de Puerto Rico. Gente, esto causó risa entre los funcionarios en San Juan porque sabían que era una mentira. El tipo miente en la mayoría de su información porque él sabía que el gobierno en Madrid no iba a comprobar nada de lo que él escribió. Donde único parece que no metió mucho paquete fue en los religiosos, ya que según Lemery, la moral pública demostraba no conocer el temor de Dios ni del pecado y que la juventud de Puerto Rico estaba perdida. Dios mío, llevamos escuchando eso toda la vida. Para 1849 llega otro loco a gobernarnos, el señor Juan de la Pezuela, que ya yo les he narrado en otros episodios acerca de su famoso régimen de la libreta. Este joven gobernante que dicen tenía ínfulas salomónicas, obligó a trabajar bajo jornal a quien no tuviera trabajo o a quien no produjera suficiente como para cubrir las necesidades del hogar de ser casado. Los municipios tenían que hacer una lista en donde salían todos los varones mayores de 16 años y a estos se les entregaba una libreta. Los patronos de la época firmaban las libretas al culminar la semana laboral, que era de 6 días, desde que salía el sol hasta que se hacía de noche. El jornalero debía tener consigo la dichosa libreta para que las autoridades comprobaran el que la persona sí estaba trabajando. Durante el tiempo de la libreta había como una especie de lotería donde si se cumplían con todas las medidas represivas te podías ganar un grandioso premio de 50 pesos. Un pasaporte gratis que te permitía caminar por todo el distrito, un solar para que construyeras tu casita y se te consideraba para ganar un ascenso a capataz. En 1855, el morobeño Gabriel Muñoz fue uno de los afortunados en llevarse este gran premio. Para la gente de Morovis y de otros municipios, la creación del régimen de la libreta se daba debido a que los boricuas somos vagos y hasta decían el que, aunque haya hombre laborioso de buena conducta, la mayoría solo trabaja cuando la necesidad los obliga. Estas opiniones falsas venían de las clases altas españolas, que obviamente se sentían superiores y probablemente los menos afortunados, los más pobres, las escuchaban y también las repetían como el papagayo. El problema de la vagancia en realidad era por el efecto de la estructura social del planeta en ese entonces y de la explotación a la que éramos sometidos siendo colonia española. Las riquezas eran solo para el gobierno militar, la Iglesia Católica y los dueños de las haciendas. ¿Quién diablos quiere trabajar si como quiera vas a vivir en miseria? Mira, lugares como Lares encontraban la famosa libreta tan injusta que hasta la eliminaron por cuenta propia 13 años antes de que la eliminaran en Puerto Rico oficialmente.
Para colmo, además de la vigilancia gubernamental, se establece una policía rural que tenía como misión velar el que se cumplieran los mandatos del reglamento de la libreta. Esta policía rural se estableció en lugares como Naguabo, Maunabo, Guayanilla, Humacao, Fajardo, Luquillo, Las Piedras, Ceiba, Yabucoa, Patillas, Caguas, Mayagüez, Aguadilla, Aguada, Salinas y Loíza. Aunque la libreta llegó a su fin, el municipio de Morovis, en una sesión en 1874, recomienda el nombrar 3 personas por barrio para velar por los trabajos y su cumplimiento. También presentar un informe mensual al ayuntamiento del trabajo de los hacendados. Esto fue una simple modificación a la libreta que solo añade un nuevo elemento: convertir a los vecinos del jornalero en chota. La violencia que hubo durante el Grito de Lares no llegó a Morovis, pero el pueblo vio movimientos de tropas en su suelo. Un 28 de septiembre sale de Toa Alta una columna del comandante Rosario hacia Morovis y Ciales, quienes llegaron al otro día al barrio Limón de Utuado. Las tropas patrullaron por Morovis buscando posibles focos de insurrección. Cuando ya por fin dominan la situación de Lares, en Morovis dejan 4 militares y un cabo porque se sospechaba de alguna gente en el pueblo. A 2 meses de los eventos de Lares, el alcalde de Manatí le informa al gobierno central de una conspiración entre los pueblos de Ciales, Morovis y Vega Baja, donde se planificaba asaltar al pueblo de Manatí, liberar a sus presos para luego llegar hasta Arecibo y liberar también allí a sus encarcelados. Aunque estos sucesos y el Grito de Lares técnicamente no tuvieron éxito, puede que el sacrificio no haya sido en vano. Esto representó el fin de la esclavitud, el fin de la libreta, el cese de la explotación de los agricultores y la oportunidad de jugar un papel en la dirección y administración de los asuntos de Puerto Rico. Luego del Grito de Lares comienzan nuevas batallas entre liberales y conservadores. Unos querían, obviamente, ciertas libertades para Puerto Rico y los otros, pues, sostener el régimen español en la isla. Los conservadores de Morovis no tenían ninguna intención de seguir por el camino de las libertades y el periodo que disfrutamos de ellas fue bien corto. O como dirían allá en la cordillera, un duérmete nene. El régimen viene y trae españoles y los entrena como ejército para servir en la Guardia Civil. También se destituyen a los maestros puertorriqueños en las escuelas, que fueron reemplazados por maestros españoles. El único maestro de Morovis perdió su empleo por culpa de este machetazo. Aunque en Puerto Rico la Guardia Civil contaba con algunos 800 hombres, para 1877 en Morovis no hubo la necesidad del cuerpo de seguridad debido a que el gobierno central pensaba que este pueblo estaba seguro. Para 1897, sin embargo, la cosa cambia y se establece el primer puesto de Guardia Civil, que contaba con 4 guardias y un sargento. Durante estos años hubo un sistema electoral en la isla, pero era jugar a la democracia. Además, había una cuota de 5 pesos para poder votar. La mayoría de los puertorriqueños no podían pagar la cuota, así que no fueron incluidos en las listas de electores. En Morovis, con una población de casi 8,000 personas, solamente votaron 115. Los candidatos para el puesto de alcalde no conocían a sus municipios y el pueblo no conocía a sus alcaldes. Era gente extraña que solo venía a explotar los recursos de un pueblo para luego largarse a darse buena vida por allá por España. Entre 1829 a 1885 en Morovis hubo 20 alcaldes que fueron totalmente extraños para este pueblo. Estos alcaldes extraños de Morovis controlaban el comercio y hasta tenían un sistema de cobro donde obtenían triple ganancia. Primero, había una ganancia por venderte a crédito, una segunda por los intereses de esa venta y una tercera por mercadear las cosechas entregadas. Los agricultores quedaban sin nada o se quedaban endeudados. Los puertorriqueños, ya cansados de este sistema de saqueo, crean una organización clandestina para boicotear comercios españoles.
Estos grupos utilizaban unos nombres como Torre del Viejo, los Hermanos del Corazón Negro, Centro Autonomista, Los Secos, entre otros. Esta gente parece que tuvo éxito porque varios años más tarde eran perseguidos por la Guardia Civil. Es para esta época que ocurre la Asamblea Autonomista de Ponce, que tenía ideas en común con los boicoteadores. La Guardia Civil le emprende contra los autonomistas o cualquiera que se sospechara que fuera boicoteador por medio de unos castigos bien crueles. Uno de esos castigos se le conocía como seco mojado. El guardia te decía la frasecita, ¿cómo lo quieres? Seco mojado. Y si contestabas seco, te daban una pela con el sable para que te mojaras. Y si contestabas mojado, te daban otra pela para que te secaras. Este sistema de castigos durante estos años lo vinimos a conocer como los compontes. En Morovis solo se sabe de un hombre que se llamó José R. Gontán, que fue componteado. Pero en otros pueblos los autonomistas la pasaron bien mal. Algunos fueron guindados por los huevos y casos como el de Juana Díaz, donde el jefe de la Guardia Civil ponía a los presos a clavarse una perra color blanca mientras les decía, ahí tienen una mujer. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que los resista, y llega el fin de los compontes y los 400 años de coloniaje bajo el gobierno español. Las fuerzas norteamericanas llegaron a la isla y con tan solo 3.300 soldados logran vencer sin mucho trabajo a los españoles. Un 12 de mayo, los norteamericanos bombardearon a San Juan. Muñoz Rivera envía un telegrama a los municipios de la isla informando acerca del ataque y el que los alcaldes mantuvieran la tranquilidad y la vigilancia de sus pueblos. El alcalde de Morovis, Pedro José Rivera, bien politiquero que era el pana, responde el telegrama 5 días más tarde y pide autorización para llevar a cabo obras públicas por un valor de 10,000 pesos para darle trabajo a 3,000 obreros que vivían en miseria. En el pueblo nadie le creyó al hombre su generosa gesta para brindar empleo. El hombre en realidad lo que buscaba era evitar que la gente se levantara contra el régimen español y se uniera al bando norteamericano. Esto no sirvió de mucho porque desde Perchas y el Gato la gente se preparaba para el cambio. La élite moroveña se queda sola y no tuvo más remedio que entregarse a las fuerzas invasoras. Los miembros del ayuntamiento huían de la invasión. El municipio se desmoronaba literalmente. Tan pronto los estadounidenses tocan tierra en Puerto Rico, grupos insurrectos boricuas conocidos como los tiznados se organizan por el área de la cordillera. Se forma la lucha en Morovis, Ciales, Orocovis y hasta en Corozal. Las peleas en Corozal y Morovis fueron de las más fuertes, llegando el mes de septiembre. Comandados por Ubaldino Rivera, un grupo que operaba entre Morovis y Orocovis, matan a un español de apellido Adrovet en el barrio Percha. Y así comienza la lucha armada en este pueblo. En Ciales se arman 600 puertorriqueños, quienes se enfrentan en batalla con 100 soldados españoles, muriendo 13 personas, incluyendo un natural de Morovis llamado Mariano Guevara, que era residente en Ciales. Los grupos armados boricuas decidieron apoyar al ejército norteamericano. Esta acción ayuda al ejército invasor a quitarle varios pueblos a los españoles. Los puertorriqueños creíamos que esta gente era una especie de ejército libertador y que venían a brindarnos la independencia. Nadie sabía que el imperio naciente necesitaba tierras para poder ejercer su dominio en el occidente. Ni tampoco sabían de las amenazas que representaban países como Alemania para estos invasores. Una vez España levanta la bandera blanca y se rinde, ambos ejércitos empiezan a perseguir a los grupos armados puertorriqueños. El general Miles le achacaba la culpa a los españoles por permitir que estos grupos se armaran, y así empiezan los norteamericanos a perseguirlos. Un 13 de septiembre de 1898 se alza la bandera norteamericana en Orocovis y arrestan al líder moroveño, Ubaldino Rivera. En cuanto a Morovis, los norteamericanos llegaron por Morovis Sur, mientras los curiosos los seguían por todo el camino hasta la alcaldía. Allí ya los esperaba el alcalde, el juez, el sacerdote del pueblo
y otros más para cambiar la bandera española por la bandera norteamericana. Los soldados levantaron casetas de campaña por el sector La Línea, que está en las afueras del pueblo. Cuando nace Morovis como pueblo, ya yo les narré que sus primeros 5 barrios fueron Morovis, Franques, Río Grande, San Lorenzo y Unibón. Sus divisiones no eran precisas y se usaban referencias geográficas que dejaron los antiguos dueños de Atos. El territorio se iría convirtiendo en barrios nuevos con el pasar del tiempo, mientras se dividía la tierra en estancias agrícolas. Para 1838 ya contaban con Unibón, Cuchillas, Río, Percha, Pasto, Culebra, San Lorenzo, Toyo, Franques, Barahona, Pueblo, Patrón y Morovis. 2 años más tarde, el pueblo se dividió en Morovis Sur y Morovis Norte, y ahí nacen Montellano, Torrecilla, Vaga, Quirós, Culebra y desaparece Toyosa. Para ese entonces aparecen unos sectores que nunca se convirtieron en barrios, Matamajagua y Buenavista. Los cambios se siguen dando y en 1848 desaparecen para siempre Hormigas, Culebra y Patrón, por la economía desigual en el crecimiento del cultivo de café o la caña de azúcar. Hormigas y Culebra también desaparecen en parte porque quedaban bastante lejos del pueblo y la realidad aquí no estaban haciendo nadie. Para 1868, Pasto era el barrio más poblado, con 807 personas, y Montellano el menos, con tan solo 307 almas. Los barrios de la zona montañosa dominaban con un poco más de la mitad de la población y se notaba el que los residentes querían ser una población rural. En 1875, Barros, lo que es Orocovis, anexó al barrio Pasto de Morovis. Esta anexión de Pasto no duró mucho porque a finales de siglo regresa a ser parte de Morovis. De hecho, cuando narré la historia de Barros, expliqué el que este municipio fue formado por un grupo de vecinos del barrio Pasto de Morovis y otro grupo de Barranquitas. Eso explicaría a lo mejor la importancia del barrio para Orocovis. Además de que el incluir un nuevo barrio, pues obviamente traía más ingresos a las arcas municipales. Los apellidos que más dominaban en estas tierras lo fueron Rodríguez, Rivera, de Rivera, Figueroa, Marrero, Otero, Archilla, Casellas, Celpa, Chévere, de Gracia, Faría, Berrío, Miranda, Navas, Quintero, Romero, Stephen, Soler, Sitya, Torres y algunos otros. En cuanto a los santos patrones de Morovis, se declaran a San Miguel Arcángel y Nuestra Señora del Carmen como patronos del pueblo religioso. Como todo pueblo de Puerto Rico, Morovis obviamente cuenta con sus tradiciones y folclore. En épocas de antaño, los niños se las tenían que inventar para entretenerse. La situación económica pues era horrible y los padres de aquellos entonces no tenían dinero suficiente para comprarles juguetes a sus hijos. Cuando había una oportunidad de darse una escapadita por el pueblo, pues obviamente lo que más le gustaba a los chamacos era conseguir trompo y la cabulla. Estos eran unos juguetes que costaban 2 centavos. A veces con suerte, papá traía un globo de aire que costaba 1 centavo. Se dice que el niño pobre más afortunado de todo Morovis era el hijo del carpintero, porque su papá hacía los juguetes de los ricos y también le fabricaba a sus hijos buenos juguetes, sobre todo para el Día de los Reyes. Los carritos de madera fabricados en Morovis eran de bien buena calidad y venían con su cajón y hasta unas rueditas. Otros juguetes que fueron hechos en siglos pasados fueron las ondas y arcos. Lo único malo de estos juguetes es que eran medios peligrosos y pues le advertían a los muchachos que tiraran hacia alguna pared o hacia los árboles y que evitaran pegarle a otras personas. Estos arcos eran construidos con guayabo y les metían un cordón. Los muchachos luego cogían cantos de madera y los usaban como flechas. Otra forma de entretenimiento era conocido como la burra, que era una especie de columpio que se engrasaba y le daban vueltas a los jóvenes. La juventud del pueblo se las ingeniaba para entretenerse de maneras bien originales. En Morovis preparaban unos carros de cajón grande con ruedas para tirarse por las haldas del pueblo. Los muchachos conseguían cajones grandes.
Luego venían, compraban o se llevaban las ruedas de las carretillas del municipio, las armaban, se montaban 4 y 5 muchachos por carro y se tiraban por las cuestas. Los corazones de las madres morobeñas eran los más que sufrían cuando mangaban a sus hijos en estas aventuras. La pelota también fue un deporte que le agradó mucho a la gente de Morovis cuando llegó el deporte a la isla. Para jugar se preparaban unas bolas de goma que se amarraban con unos cordones finos y no eran tan grandes como las pelotas modernas. Las bases podían ser desde latas, sacos, deshiervar un canto de tierra o lo que apareciera para marcar el terreno de las bases. Los guantes se hacían rellenando mantas de algodón, paños de ropa vieja y cualquier cosa que encontraran. Otro pasatiempo favorito de aquel pasado morobeño fue volar chiringa. Estas se hacían de cualquier tipo de papel. Se les ponía un cordón que venía del corazón de la penca, que era utilizado también para hacer escobas. Se amarraban o pegaban y se tiraban a volar. Para no perder las chiringas de vista, las amarraban con un hilo color rojo. Las niñas del pueblo también tenían otros juegos y si algún varón se colaba en estos juegos, chacho, los cogían por el brazo y por las orejas y los sacaban para rápido. Arroz con leche era el juego favorito de las niñas en los batalles. Ey, los colmaditos de pueblo, que no se nos olviden nunca, porque siempre han sido una parte importante de nuestras vidas. Y en Morovis no es la excepción. Habían tienditas de venta de verduras, arroz, habichuelas, cigarrillos, tabaco, roncaña y varias otras cositas. Los cigarrillos que se vendían eran de todas las clases y no pagaban patente. Debido al contrabando que siempre ha existido en Puerto Rico, se escondían y pues se vendían callados. Para los municipios de la montaña que están alejados del área metropolitana y de sus malas mañas, las fiestas de pueblo siempre van a ser una gran alegría. En Morovis, tanto católicos y protestantes celebraban distintas fiestas que son muy importantes para sus residentes. Hoy por hoy Morovis pues cuenta con muchas más denominaciones religiosas como los episcopales, adventistas, evangélicos y la más moderna que son los mitas. De estas fiestas religiosas, obviamente Nochebuena es un día de reunión y festejo familiar. A medianoche celebran la misa de gallo, que obtiene su nombre debido a la creencia de que esa hora cantó el gallo anunciando la llegada del niño Dios. Luego de la misa se regresa a las casas para comer, beber y bailar hasta el amanecer. En Barahona, los 27 y 28 de diciembre, se celebraba la fiesta de los inocentes. En esta costumbre se robaba un niño con el propósito de celebrar esta fiesta. Los padres que no estuvieran dispuestos a permitir que les robaran a su hijo, les hacían una cruz de añil en la frente a sus muchachos. Luego se organizaban parrandas de enmascarados que visitaban las casas bailando, cantando y marcando el ritmo de la música con unos palos que se llamaban espadas. Solo se disfrazaban los hombres, quienes se vestían de mujer debido a que las mujeres no podían disfrazarse. Niños y adultos formaban un bembé con instrumentos de caracol, botellas y otros embelecos para poder hacer ruido. En medio del barullo, el festejo, se aprovechaba para robar al niño elegido, a quien les regalaban mudas de ropa y hasta dinero en efectivo. Cuando se encontraba al niño, se celebraba un baile con música típica y la fiesta era hasta el otro día. Las fiestas patronales, también celebradas en honor a la Santa Patrona de Morovis, tenían la doble función de atender los deberes religiosos del pueblo y brindarle unos días de diversión al mismo. El 16 de julio se honra a la Virgen del Carmen y en el pueblo hay procesiones, alboradas y dianas con música de viento. Los cohetes y fuegos artificiales anunciaban el comienzo de estas grandes fiestas desde por la mañana. La plaza del recreo frente a la parroquia se transformaba en un centro de reunión a donde llegaba todo un pueblo para celebrar.
Aquello era adornado con bombillos y banderines de colores, y a sus alrededores se encontraban las famosas picas, las machinas, los caballitos, la estrella, la silla voladora, el gusano, el palo encebado y todo lo que fuera elemento de alegría y entretenimiento. Por 10 días habían espectáculos artísticos, juegos populares y fuegos artificiales. Las navidades venían acompañadas también de sus misas de aguinaldo, donde la gente iba en grupos cantando aguinaldos y pidiendo una ayuda en dinero para ofrendarla al niño Jesús, hasta que llegaban a la iglesia para escuchar la misa. Las famosas parrandas de Morovis eran buenas de verdad. Se formaban grupos de personas que iban de casa en casa celebrando la Navidad. Estos grupos se encargaban de buscar músicos e instrumentos y visitaban los hogares donde eran recibidos con comida, bebida y la bendición del dueño del hogar. En Año Nuevo, los hijos llegaban a casa de sus padres a celebrar la víspera del nuevo año. A la medianoche tocaban las campanas de la iglesia y la gente comenzaba a disparar. Tiraban cohetes, petardos, fuegos artificiales, hacían ruidos con lata y se formaba la verdadera algarabía por la llegada del nuevo año. Todo el que podía debía estrenar una mudita de ropa nueva para el festejo, sin importar su color. Para ir terminando, los cuentos que vienen por medio de la tradición oral no pueden faltar en este compendio histórico de Morovis. Los testimonios orales, por lo general, son verídicos, aunque no sean muy exactos, pero nacen de la sinceridad de la gente. Un domingo 13 de enero de 1936, en un local designado para la inscripción electoral de Morovis, se forma un motín con piedras y palos que terminó en una balacera, dejando un saldo de 1 muerto y 5 heridos. Todo comienza con un hombre quejándose en relación a los turnos. Las mujeres que asistieron a este evento tampoco la estaban pasando muy bien debido a que no se podían mover ni al baño, porque de hacerlo perdían su turno. Para resolver esta situación, a las mujeres se le ocurre abrir sombrillas mientras orinaban para poder taparse y no perder su lugar. El ambiente andaba súper tenso y aunque la policía intervino para calmar a la gente, como quiera, esto terminó en un motín. Un individuo en el balcón de la casa donde ocurría el evento le grita a un guardia que había alguien en la fila con un revólver. El policía Alejo Sánchez interviene con el sospechoso señalado e intenta quitarle el arma. De momento empiezan a sonar disparos del segundo piso de la casa y sale volando un banco de madera por el balcón, lo que sacó por el techo a la gente. Los que estaban en la plaza empezaron a tirar piedras y palos hacia las casas y se forma el desastre entre grupos políticos liberales y republicanos, los futuros PNP y PPD. Se pierde el control de la situación y se forma una estampida humana. Un niño, Tirso Figueroa, se esconde debajo de un carro y los demás buscaban refugio en sus hogares. Miguel Padilla se lanzó de un balcón y corre cuesta abajo por la fábrica de tabaco. En el libro de novedades de la policía se reporta que este hombre inició el suceso, que se fue a la fuga y que presentaba una herida de bala en un muslo, al igual que una fractura en la pierna derecha. Este señor, sin embargo, no fue el responsable de lo que ocurrió ese día en el pueblo. Además, con un tiro en el muslo y una pierna rota, yo no creo que usted pueda correr muy lejos. La gente corría como alma que lleva el diablo y cargaban heridos en hamacas hasta el hospital de la época. El policía Francisco Gandarilla Méndez subía por unas escaleras para identificar quién estaba disparando cuando fue alcanzado por un tiro en la cabeza. El hombre cae muriendo, ensangrentado a los pies de Julia Figueroa Rivera, quien era miembro del Partido Republicano. Ese día, el policía José Rivera Torres fue otro de los heridos de gravedad y también el niño Juan Ramón Ortega Ayala, que ante la confusión de lo que allí ocurría, su papá lo esconde en el plafón de la casa para protegerlo. Tristemente,
una bala perdida le entró por un ojo y el chamaco muere días más tarde. El cuartel de Morovis no recibió ayuda temprana debido a que no había teléfono y solo pudieron comunicarse con Manatí horas más tarde porque por lo menos sí tenían telégrafo. Con los años, este suceso pasó a ser leyenda del pueblo y a la casona en donde ocurrió el evento se le conocía como la Casa de los Tiros. Mira, el primer chinchorro de Morovis tiene origen por unos pastelillos famosos que vienen desde el pueblo de Orocovis. Un señor apodado Tolio trae la receta a Morovis y junto a un amigo los empiezan a preparar para la venta. Tolio tenía su colmadito de verduras en una casa de madera de 2 pisos entre la calle principal y la avenida Buenavista. Abuelo Tolio empezó a vender sus pastelillos y parece que a Morovis entero le gustaron porque se vendían rápido. Con los años, don Tolio le cede su negocio a su hijo mayor, quien establece un cafetín conocido como El Mambo. Y así nace el primer chinchorro de Morovis. La empresa crece y se vuelve un negocio familiar. Dicen que a los moroveños les encantaba comerse un pastelillo y bajárselo con un buen refresco frío. En el Mambo se pasaba súper bien y los domingos, después de las 2 de la tarde, el chinchorro cerraba sus puertas y se convertía en una gallera clandestina. El Mambo, además de chinchorro, era un casino en Morovis. Aquí podías jugar topos, póker y hasta apostar a los gallos. Con el tiempo, la receta llegó a manos de Checo Torres, quien empieza a venderlos desde su casa y hasta el sol de hoy, luego de 4 generaciones, los pastelillos Checo siguen existiendo y siguen siendo un palo en Morovis. La bandera de Morovis está dividida verticalmente en 2 partes iguales. Un lado es amarillo y lleva el águila del escudo y la otra mitad está dividida en 7 franjas verticales, 4 rojas y 3 amarillas. En su escudo hay un campo de oro con su águila pasmada de sable y sus 5 cuatros de oro junto al blasón de la Orden del Carmen. El águila representa a San Juan Apóstol y Evangelista, cuyo nombre era igual al de uno de los fundadores del pueblo, Juan Evangelista Rivera. Los 4 son símbolo de la importancia de Morovis como productor del instrumento musical típico y el blasón representa a Nuestra Señora del Carmen, patrona de Morovis. La corona es genérica y simboliza las libertades municipales y la unión y solidaridad de los hijos de un mismo pueblo. Morovis, pueblo querido, tú que vives latente en el corazón de tus hijos, aunque estos griten llenos de orgullo, la isla menos, ¿qué sería de mi Puerto Rico sin tu pasado y sin tu belleza? Bueno, familia, hasta aquí ha llegado el episodio de la fabulosa historia del bello pueblo de Morovis. En verdad es una historia muy bonita, es una historia fuerte, es un pueblo fuerte. Para usted vivir allí, usted tiene que ser fuerte. Así que siento orgullo de donde usted nace, así como a mí me da orgullo conocer su historia. Pero nada, me volverán a ver, no se preocupen. En otra semana volveremos a aprender de otro tema. Será hasta la próxima. Cuídense mucho. Come, llévatelo.